Hola, les saluda Fernando Navarro y esta vez, además de escribir un post, quise platicarlo en video para quienes prefieran leerlo, lo hagan, y quienes prefieran verlo o escucharlo lo puedan hacer también. Y sobre todo también lo hago porque el tema del que les quiero platicar es un tema que me parece bien interesante, y es que para quienes nos dedicamos a tratar de promover el uso de la mediación como un mecanismo de solución de conflictos, tener a la mano conceptos que nos permitan en poco tiempo y de forma clara, contundente y precisa explicar aquello en lo que consiste la mediación es muy valioso. Y este concepto que les quiero platicar creo que cumple con ese objetivo, y por lo tanto es interesante y me pareció apropiado hacerlo. Y el concepto lo escuché de Steve Rodman, quien para su contexto es un mediador muy exitoso en la zona de Los Ángeles, es un apasionado por lo que hace y eso seguramente es pilar de su éxito, y además imparte una clase de mediación que tuve el gusto de tomar y es un buen amigo. Steve dice, y este es el concepto, que como en la física, eh, apelando a la tercera ley de Newton, esta que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario, pues que así como en la física, en un proceso de negociación para la solución de conflictos ocurre algo similar. Es decir, hay un mensaje de una de las partes y ese mensaje tiene como consecuencia una respuesta en similar proporción de la otra parte. Y esto en una negociación, cuando hay un conflicto sobre todo, lo natural es que exista un vaivén de acción-reacción que, pues si la negociación directa no es productiva, va a llevar a las partes al encono y va a llevar a las partes a un posicionamiento encontrado que resultará en un juicio, y ese juicio pues sabemos cuándo entramos y no sabemos cuándo salimos, ¿no? Y sobre todo cuando se sale del juicio, lo natural, lo normal es que se deje atrás una estela inagotable de insatisfacción. Pues bien, entre cada acción y su reacción, dice Newton, hay una pausa. Y esto ocurre también para la negociación. Necesariamente, entre que una parte recibe el mensaje de la otra y emite la respuesta, hay un alto en el camino. La mayoría de las veces, en un contexto de conflicto, ese alto, esa pausa, es prácticamente imperceptible. Y no lo es necesariamente porque haya poco tiempo para emitir la respuesta, sino porque las partes se valen la mayor parte del tiempo de lo que Daniel Kahneman en su libro Thinking Fast and Slow llama el sistema de pensamiento rápido, el sistema de pensamiento 1. Este que apela al conocimiento más fácilmente disponible, a las decisiones que son más fáciles de emitir, eh, y no necesariamente a lo que resulta más conveniente o más apropiado. Y esto vale tanto para conversaciones en directo como para mensajes escritos. Es decir, no contestamos necesariamente deteniéndonos a pensar qué es lo que más nos conviene en ese momento, qué es lo que más necesitamos en ese momento, sino nos valemos de decisiones que ya previamente tomamos, y para ponerlo en términos llanos, yo estoy bien y tú estás mal, y entonces cada mensaje de ambas partes va a ir en ese sentido. Y por tanto las negociaciones fracasan. Por eso cuando la gente dice, los abogados y usuarios de los servicios legales en general, dicen, yo sé negociar, yo negocio todos los días. Sí, pero la negociación directa tiene esta limitante, que es una limitante enorme, y que la mediación ofrece resolver. Y la forma en que la mediación ofrece resolverla es extendiendo la pausa. Es decir, el mediador tiene la oportunidad de extender la pausa para ambas partes entre cada uno de los intercambios de mensajes, sean orales o sean escritos. Y ello permite identificar las necesidades
y los intereses reales de cada parte en un contexto y en un momento determinado, y tanto de la parte que emite el mensaje como de la parte que va a recibirlo. Y esto es valiosísimo, y esto permite sacarle muchísimo provecho al procedimiento de negociación. Extender la pausa permite sustraer a las partes de ese modo conflicto que nos tiene procesando decisiones en automático, para detenerse a identificar lo que en realidad necesitamos o lo que mejor, más convenientemente podemos decidir en ese momento. Y para eso ayuda el mediador, quien está completamente fuera de ese modo conflicto, de ese modo litigio. Y para muestra y como reflexión, quisiera dejarles que pensáramos en un conflicto pasado que haya dejado relaciones rotas a nivel personal, profesional, laboral, de negocios, relaciones comerciales, que haya dejado daños, un conflicto que nos haya marcado en nuestro pasado, y que pensemos cuántas cosas se pudieron haber dicho mejor, cuántos actos se pudieron haber modificado, cuántos daños se pudieron haber evitado en ambas partes, en ambos lados de la cancha, si se hubiera extendido la pausa. Y ese es el concepto que quería compartir, así que agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima.